Why so serious? Vamos, no esperes más. Ponte tus auriculares ahora mismo y prepárate para lo que viene. Es momento de sumergirte por completo. Disfruta el viaje. He estado en el mismo equipo de voluntarios de búsqueda y rescate en el norte de Montana durante 11 años, el tiempo suficiente para que haya dejado de sorprenderme la mayor parte de lo que la naturaleza nos devuelve. Antes de esto, trabajé 2 temporadas en el departamento de bomberos del condado y tuve una estancia realizando mantenimiento de senderos para el servicio de parques, que es como aprendí este tramo de terreno lo suficientemente bien como para ser útil en la oscuridad. El trabajo es físico y mayormente predecible. Deshidratación, exposición a la intemperie, esguinces de tobillo, alguna que otra pierna rota de alguien que calculó mal una pendiente y se comprometió con el error antes de poder rectificarlo. Cazadores que se alejan de su zona marcada, pierden la luz del día y terminan pasando frío y sintiéndose avergonzados. Los encontramos y los sacamos de ahí. Ese es el trabajo el 90% del tiempo. El otro 10% es la razón por la que estoy escribiendo esto. Hace 3 domingos, recibimos una llamada de una corredora de senderos que había visto a un hombre en el camino de acceso de Cory Creek. Ese sendero no ha estado en uso oficial desde hace casi 15 años. Un puente fue arrasado en 2010 y el presupuesto para reemplazarlo nunca se materializó, por lo que el marcador del inicio del sendero se retiró y desapareció de los mapas del servicio de parques. La gente que conoce esta zona sabe que todavía es transitable si tienes cuidado con los lugares donde el suelo se vuelve blando cerca del arroyo. Las personas que no conocen esta zona no tienen nada que hacer en ella, y si están allí, generalmente es porque algo salió mal en otro lugar primero. La corredora dijo que el hombre estaba descalzo. Se movía lento, con la cabeza baja, vestido para cazar en temperaturas que habían bajado considerablemente desde la mañana. Ella lo llamó 2 veces y él no levantó la vista. Mi compañera Denise y yo tomamos el acceso de Cory Creek a pie porque la maleza había recuperado tanto del sendero que el cuatrimoto no era una opción práctica. Hay una larga 1,5 millas, aproximadamente 1,6 kilómetros, desde el inicio del sendero hasta donde lo encontramos, mayormente cuesta arriba, y la maleza significaba que teníamos que vigilar dónde pisábamos y el camino al mismo tiempo. Lo escuchamos antes de verlo. La nieve en esa zona es lo suficientemente profunda como para que los pasos resuenen, y escuchamos su andar arrastrado y errático unos 55 metros antes de doblar una curva y tenerlo a la vista. Se movía en la dirección equivocada, hacia lo más profundo de la naturaleza, lejos del inicio del sendero, lejos de todo. Su chaqueta de caza había sido abierta a lo largo de la espalda en tiras verticales. Digo abierta porque destrozada implica velocidad y aleatoriedad. Y lo que sea que le hubiera pasado a esa chaqueta parecía deliberado, como si algo hubiera necesitado acceso a la costura y hubiera lidiado con el material en consecuencia. Sus pies estaban desnudos en unos 20 centímetros de nieve compacta y la congelación en ellos era visible desde la distancia. Había sangre en sus antebrazos y en la parte delantera de su chaqueta, y nada de eso parecía provenir de ninguna herida que yo pudiera localizar desde donde estaba parado. Noté eso y no se lo mencioné a Denise. Cuando la miré,
pude ver por su rostro que ella ya lo había registrado. Logramos que diera la vuelta sin resistencia. No peleó con nosotros y no nos respondió en ningún sentido normal. No seguía nuestras preguntas ni reaccionaba a nuestra presencia específicamente. Simplemente aceptaba la suave presión física de ser redirigido, de la misma manera que una persona muy cansada acepta ser guiada a una silla. Murmuró algo entre dientes durante todo el camino de regreso, bajo y rítmico, por debajo del sonido del viento y el crujido de la nieve bajo nuestras botas. Me tomó la mayor parte de esos 2 kilómetros descifrarlo claramente. Me dejó ir. Me dejó ir. Me dejó ir. Constante como la respiración durante todo el trayecto de salida. Lo metimos en la tienda médica del campamento base alrededor de las 2 de la tarde. Denise comenzó a trabajar en la congelación mientras yo intentaba obtener información básica. Nombre, lugar de origen, cuánto tiempo había estado fuera, quién más estaba con él. No respondió a nada de eso. Se sentó en el catre y miró la pared de lona con la atención enfocada de alguien que lee un texto que solo era visible para él. Su boca había dejado de moverse, el murmullo se había detenido y algo en ese silencio se sentía más inquietante de lo que había sido el murmullo. Sus pies estaban mal. A Denise le preocupaba el daño en los tejidos de 2 de los dedos de su pie izquierdo y llamó por radio al coordinador del condado para una consulta médica mientras le ponía calcetines secos y una capa térmica. Él accedió a todo sin hablar. Levantaba los pies cuando se le indicaba, extendía los brazos, seguía instrucciones físicas básicas, pero estaba en otro lugar mientras lo hacía. Lo que sea que estuviera moviendo su cuerpo a través de esos movimientos no estaba plenamente presente en la tienda con nosotros. Alrededor de las 4 de la tarde, una de las otras voluntarias, una mujer llamada Karen, que ha estado haciendo esto durante 6 años, trajo una barra de proteína y una taza de caldo que había sacado de la estufa del campamento. Él miró la comida y apartó la cara, con los labios apretados. Karen acercó el caldo, con esa insistencia paciente que aprendes a tener con personas en estado de choque, y él agarró el borde de la mesa plegable con ambas manos y gritó. Una sola nota sostenida, lo suficientemente fuerte como para que escuchara a alguien fuera de la tienda quedarse callado. Luego, muy bajito y sin mirar a ninguno de nosotros, dijo: «Lo sabrá». Retiramos la comida y no volvimos a ofrecérsela. A las 7, Denise y 5 miembros del equipo se dirigieron al norte para responder a un incidente de moto de nieve. 2 personas varadas, una posible fractura, a unos 10 kilómetros de distancia. Eso nos dejó a mí, al hombre, una sola linterna de campamento y el sonido del viento azotando las costuras de la lona, que es un sonido que dejas de notar después de un tiempo, a menos que algo haga que lo notes de nuevo. Me senté en la silla plegable frente a su catre. Él estaba sentado derecho, con las manos cruzadas en el regazo. Su columna mantenía una postura que no encajaba con el estado del resto de su cuerpo. No hablé. 11 años en este trabajo te enseñan que el silencio es a veces la única herramienta que logra algún avance. Después de tal vez 20 minutos, tal vez un poco más, había dejado de mirar mi reloj, dijo: «¿Quieres saber qué pasó?». Dije que sí. Me miró por primera vez. Sus ojos tenían esa cualidad disecada que surge de no parpadear lo suficiente durante un largo periodo de tiempo, esa sequedad específica que se sitúa en el límite incómodo de lo que un rostro puede aparentar y seguir funcionando.
Su enfoque estaba presente, era directo, pero apuntaba a algo detrás del plano de mi cara en lugar de a mí. Me dijo que su nombre era Derek. Lo dijo una vez y no volvió a usarlo durante toda la conversación. Había subido con otros 2 hombres con los que había cazado durante años. Tom Garrish, a quien conocía desde hacía casi una década, y un hombre llamado Caleb, cuyo apellido o no ofreció o no conocía, realmente no pude distinguirlo. 3 hombres, 2 semanas, un campamento establecido al noreste de cualquier sendero marcado en terreno de caza legal, con los permisos adecuados. Había hecho este viaje, o una versión de este, 4 veces en la última década sin incidentes. Los primeros 4 días estuvieron bien, dijo. Buen clima, buena caza, nada fuera de lo común. En la 5ª noche, Tom los despertó. Tom había estado despierto durante más de 1 hora antes de decir nada. Había escuchado algo en el borde del campamento. Un movimiento circular constante alrededor del perímetro, deliberado, una órbita que mantenía su radio con una consistencia que el hambre no produce en los animales y que el viento no produce en la maleza. Tom les dijo después que, mientras estaba allí tumbado escuchando, una parte de él había comprendido que no debía romper el silencio. No había podido explicar por qué. Había permanecido en su saco de dormir escuchando durante mucho tiempo antes de estirarse finalmente y despertar a Caleb, porque la decisión de no despertarlos había dejado de sentirse como contención y había empezado a sentirse como algo más, como si estuviera participando en algo al quedarse callado. Los 3 miraron hacia la línea de los árboles. Derek no describió lo que vieron. Se quedó inmóvil por un momento y luego dijo, con total frialdad, que habían mirado y luego habían avivado el fuego y no habían vuelto a hablar hasta la mañana. A la luz del día, con el aire frío entrando por debajo de la solapa de la tienda y los pájaros cantando en la copa de los árboles, se las arreglaron para discutirlo a distancia. Hipótesis, explicaciones, los diversos animales grandes nativos de esa parte de Montana. La conversación que la gente tiene cuando la alternativa es decir claramente lo que realmente están pensando. Tom no se despertó a la mañana siguiente. Su saco de dormir todavía estaba cerrado con la cremallera. La malla de la tienda en su lado estaba trabada desde adentro y la tela en todos los lados estaba intacta. Tom simplemente había desaparecido de un espacio cerrado y lo único que quedaba era su lengua. Extraída limpiamente y colocada de forma plana sobre su saco de dormir, hinchada por el frío, puesta allí con una deliberación que no dejaba lugar a ninguna otra interpretación. Derek dijo que intentaron irse esa mañana. Caleb fue a buscar la unidad GPS y la encontró desarmada. Los componentes separados y organizados, las baterías retiradas y dispuestas en una línea junto a la carcasa. Dijo que esto le molestó más que la lengua, y lo dijo de una manera que sugería que había reflexionado sobre el orden de esas reacciones y había comprendido algo sobre sí mismo a partir de ello. La lengua era terrible. Las baterías en línea implicaban que lo que sea que las hubiera dispuesto tenía tiempo, interés y una preferencia por el orden. El rifle de Caleb había sido doblado. Derek usó esa palabra exacta, doblado, más de una vez. Olvidado fuera de la tienda durante la noche y encontrado por la mañana en una configuración que el armazón de un rifle no adquiere mediante ningún proceso natural. Dijo doblado de la misma forma en que alguien dice una palabra con la que ha estado trabajando durante un tiempo, desgastándola, intentando que signifique lo que realmente sucedió. Caminaron hacia el sur siguiendo la brújula durante 6 horas y regresaron al campamento.
Dijo esto sin entrar en detalles, y yo no le pedí ninguno. Dijo que sabía, para ese momento, que no se irían bajo sus propios términos. No explicó cómo había llegado a esa conclusión. Solo dijo que lo sabía y continuó con el relato, y la forma en que lo dijo hizo que preguntar pareciera fuera de lugar. La segunda noche sin Tom, algo vino y se sentó al borde de la luz de la fogata. Lo describió con la misma voz plana y cuidadosa que había estado usando durante toda la conversación. «Algo alto», dijo, y luego hizo una pausa lo suficientemente larga como para que pensara que no continuaría. «Muy delgado». Las proporciones estaban mal de una manera que él podía ver, pero le costaba asignar un lenguaje específico, extremidades que sugerían una estructura articular para la cual su vocabulario visual no tenía categoría. Una disposición de la arquitectura del cuerpo que implicaba un esqueleto con prioridades diferentes a las que él estaba acostumbrado a observar. Un rostro con los rasgos correctos en posiciones aproximadamente correctas, pero las distancias entre ellos estaban desfasadas de una manera que sus ojos intentaban corregir constantemente y no podían. Dijo que los dientes eran visibles desde el otro lado del fuego sin que la cosa hiciera nada para que lo fueran. Y luego se detuvo, como si hubiera llegado al límite de lo que la descripción es capaz de hacer. Se quedó sentado allí durante casi 2 horas. Él y Caleb mantuvieron el fuego alto y se quedaron quietos, y la cosa al otro lado del fuego también se quedó quieta. En algún momento, alrededor de las 3 de la mañana, Derek parpadeó y cuando abrió los ojos, el espacio al otro lado del fuego estaba vacío. Describió esto como un fotograma cortado de un rollo de película, el espacio donde algo había estado, sin ningún intervalo de partida entre su presencia y su ausencia. Caleb ya no estaba a la mañana siguiente. Lo escuchó irse. La cremallera de la tienda, los pasos en la nieve alejándose del campamento. Y luego, en algún lugar más allá de la línea de los árboles en la oscuridad, escuchó la voz de Caleb. Riendo. Dijo que era la risa de Caleb en el sentido técnico. El tono y el ritmo eran correctos, la frecuencia era la adecuada, pero algo había sido evacuado de ella. De la misma forma en que una grabación de voz es la misma voz, pero falta la presión del aire detrás de ella. Dijo que el silencio que la risa dejó atrás en la tienda se sintió diferente después, como si tuviera una textura que el aire no había tenido antes. Ofreció este detalle, luego se quedó callado y se miró las manos. Después de Caleb, corrió. Se movió durante lo que estimó fueron 3 días sin detenerse a dormir. Aunque dijo que, después de un tiempo, esta estimación comenzó a perder sentido. No comió nada. Bebió nieve cuando podía conseguirla. Caminó con el rifle sobre los hombros porque era inútil como rifle y necesitaba algo familiar que sostener con ambas manos. Hubo algo que lo alcanzó mientras caminaba. Fue específico al decir que era la forma que el significado dirigido crea en el aire, presión sin contenido, algo comunicándose hacia él sin usar el lenguaje para hacerlo. E imágenes acudieron a él sin ser llamadas y de forma completa. Su casa, el rostro de su hija, la forma específica en que ella tarareaba mientras leía. Una habitación que no reconocía, oscura y cálida, donde el suelo cedía ligeramente bajo sus pies de una manera que se sentía como estar parado sobre algo que también estaba parado sobre ti.
se despertó una mañana en el suelo sin recordar haberse acostado. Cuando abrió los ojos, la cosa estaba en la línea de los árboles, observándolo desde unos 12 o 15 metros de distancia. Entre ellos, en la nieve, en una línea, estaban trozos de Tom y Caleb dispuestos desde el más cercano al más lejano. Miró al suelo entre él y la cosa y no miró las piezas con detenimiento. Dijo esto con naturalidad y continuó. La cosa caminó hacia él y se paró sobre él, y él no podía moverse. E hizo algo que no fue hablar. Dijo que era como imaginaba que se sentiría una frecuencia de radio si pudieras sentir las frecuencias en lugar de solo recibirlas. Algo presionando contra el interior de su cráneo que se moldeaba a sí mismo en lenguaje de la misma forma en que el calor se moldea en luz. Simple y completo y presente en los huesos antes de que la mente lo captara. Ya eres mío. Luego se hizo a un lado. Él se levantó, caminó hacia el sur y siguió caminando hasta que lo encontramos. La linterna se había consumido mientras él hablaba. No había pensado en revisar el combustible y la luz se había vuelto naranja e irregular, arrojando sombras a través de la lona con más movimiento del que la llama debería haber sido capaz de generar. Me senté frente a él bajo esa mala luz y no dije nada por un momento. Él dijo: ¿Crees que estoy describiendo a un animal? Le dije que aún no sabía lo que estaba pensando, lo cual era cierto. Presionó 2 dedos contra el centro de su esternón, suavemente, de la misma forma en que le mostrarías a alguien dónde tienes un moretón. Miró su propio pecho mientras lo decía. Me siguió de regreso. Ahora está aquí dentro. Me fui a dormir esa noche en mi propia tienda y me quedé mirando el techo durante mucho tiempo, con las manos a los costados y los ojos abiertos. Él había desaparecido por la mañana. La tienda médica estaba sellada desde el interior. La cremallera trabada, el cierre apretado desde adentro de una manera que requiere 2 manos y un esfuerzo deliberado. La ventana de malla en el panel lateral estaba intacta y trabada. Pasé 20 minutos examinando la estructura desde afuera y luego desde adentro, y no pude encontrar un mecanismo mediante el cual una persona hubiera salido de ella. La lona no estaba cortada. Las estacas aún estaban colocadas. No había una explicación física que pudiera deducir al mirar lo que tenía frente a mí. El catre estaba mojado. El saco de dormir y la superficie del catre debajo de este estaban fríos y húmedos de una manera que no podía atribuir a la condensación, al sudor o a cualquier causa ambiental razonable. La temperatura durante la noche había sido muy inferior al punto de congelación, el cielo había estado despejado y la humedad tenía una cualidad en la que seguía pensando mientras permanecía allí mirándola. Fría más allá de la temperatura ambiente de la tienda. Mojada sin una fuente de origen. Como si el espacio hubiera sido ocupado por algo que dejó un residuo de sí mismo al desocuparlo. Escribí el informe completo del incidente esa tarde y lo presenté al coordinador del condado. Señalé los elementos inusuales. El condado dijo que harían un seguimiento sobre el ángulo de las personas desaparecidas y me pidieron que preservara la evidencia física en la tienda médica, lo cual hice. Colocamos 3 cámaras de movimiento en los perímetros sur y este y duplicamos las rotaciones de vigilancia.
Le dije al equipo que operábamos bajo el supuesto de que el hombre podría regresar y que, si alguien lo veía, debía avisar por radio de inmediato y mantener su posición. Un rastro de huellas de pies en la nieve iba desde la parte trasera de la tienda médica hacia la línea de árboles del sur. Pies descalzos, con el mismo patrón de pisada ausente que cuando lo encontramos. La longitud de la zancada estaba mal, demasiado larga para caminar, con un espacio entre huellas que sugería un ritmo que no correspondía a ningún andar normal que yo pudiera identificar. Las seguimos unos 75 metros antes de que la cubierta de árboles se espesara y la nieve disminuyera bajo la copa, y luego no hubo nada más que seguir. Los días entre esa mañana y lo que le pasó a Paul tuvieron una cualidad particular. El campamento cumplía sus funciones: respuestas a llamadas, revisiones de equipo, rotaciones de turnos, y el equipo era profesional y seguía trabajando. Pero hubo un cambio en cómo la gente se movía por los lados sur y este del perímetro. Grupos más pequeños. Transiciones más rápidas entre estructuras. Nadie decía nada al respecto directamente. Noté que la línea de árboles se veía diferente para mí por la noche. La misma línea de árboles que había estado mirando durante años, la misma silueta de abetos y pinos contra lo que sea que el cielo estuviera haciendo. Pero mis ojos la procesaban de forma diferente después de Derek, buscando interrupciones en el patrón vertical, buscando algo alto entre las cosas altas que se mantuviera quieto de una manera en que los árboles no lo hacían. 4 noches después del catre vacío, Paul Enberg desapareció. Paul tenía 26 años. 2 temporadas con nosotros, conducía 3 horas en cada rotación y nunca se quejaba de los turnos que nadie más quería. Estaba en la guardia del perímetro este, de medianoche a 3 de la mañana. Y a las 2:50 su radio se quedó en silencio. Cuando el siguiente turno salió a relevarlo a las 3, el perímetro este estaba vacío. Lo encontramos en la línea de árboles con la primera luz del día. Voy a omitir los detalles de este relato. Hay un informe de incidente completo presentado ante el condado y las autoridades pertinentes tienen lo que necesitan. Lo que diré es esto. Parecía la misma lógica que había colocado la lengua de Tom sobre su saco de dormir, aplicada con más tiempo y más intención. Algo que intentaba una especie de comunicación a través de la disposición de las cosas y que estaba mejorando en ello. Revisamos las grabaciones de las cámaras esa mañana. La cámara del perímetro este mostró una grabación limpia hasta la 1:13 de la mañana, cuando la imagen se convirtió en estática. El archivo en sí estaba intacto, la marca de tiempo continuaba, la grabación no se corrompió ni terminó, la cámara funcionó en todo momento. Lo que capturó durante 8 minutos fue simplemente ruido. En el último fotograma limpio antes de que comenzara la estática, la línea de árboles al borde del rango infrarrojo estaba vacía. En el primer fotograma limpio después de que la estática se resolviera, había 2 figuras. La más grande estaba al fondo, en los árboles. Proporciones incorrectas. La forma en que Derek la había descrito, que era también la forma en que yo había estado mirando la línea de árboles por la noche, se resolvió en algo a lo que ahora podía ponerle una imagen. La figura más pequeña estaba más cerca de la cámara. Derek, con la misma chaqueta destrozada. Su cabeza inclinada hacia atrás,
su boca abierta y sus hombros levantados y angulados, de una manera que no encajaba con la mecánica de los hombros sin que algo más estuviera involucrado, algo que presionaba hacia afuera desde el interior de la chaqueta y que no había estado allí antes. Levantamos el campamento a la mañana siguiente. Todos sabían que era la decisión correcta. El líder del equipo, Davis, coordinó los vehículos y la mayor parte del equipo estaba empacado y fuera para primera hora de la tarde. Davis se llevó la última carga con su camioneta alrededor de las 2 en punto. Lo que quedaba era tal vez una hora de trabajo. Lo último de los aparejos fijos, algunos cables, el casillero de carne. Yo era el último que quedaba allí. La luz del final de la tarde en el norte de Montana en esa época del año tiene una cualidad particular. Un ángulo bajo, ligeramente ambarina, que hace que las distancias parezcan más cortas de lo que son y los contornos parezcan más sólidos. El campamento en diversas etapas de desmontaje parecía algo abandonado en lugar de algo que estaba siendo retirado sistemáticamente. El contorno de donde las tiendas habían estado presionadas contra la nieve. Los postes que aún seguían en pie sin su lona. Las áreas aplanadas donde el equipo había estado asentado. Revisé lo último de los aparejos, los desmonté y los registré en el manifiesto. Recorrí el perímetro una vez para asegurarme de que no se hubiera quedado nada atrás. Regresé al casillero de carne para registrar el inventario restante antes de cargarlo. No tengo una explicación clara de por qué tiré del pestillo antes de haber terminado el recuento del inventario. El contenido ya estaba registrado, no había ninguna razón operativa para abrirlo. Y me quedaban quizás 40 minutos de luz natural que no quería desperdiciar parado frente a un congelador abierto. Me paré frente al pestillo y tiré de él de todos modos. He pensado en esto desde entonces y he dejado de intentar encontrar una explicación que me satisfaga. Él estaba en el rincón más alejado, agachado, con la espalda contra la pared de metal. Ya no tenía su chaqueta. Sus pies estaban descalzos. Estaba en un congelador comercial a temperaturas bajo cero sin nada encima, y su piel se veía menos dañada por el frío de lo que debería, lo cual me tomó un momento registrar y luego un momento más dejar de lado. Sus manos estaban presionadas de forma plana contra el suelo y las yemas de sus dedos estaban desolladas, con la piel desprendida desde las puntas en tiras largas que subían hacia el primer nudillo. El daño parecía haberse originado desde adentro. Algo presionando hacia afuera a través de la piel en lugar de algo que la erosionara desde el exterior. Su boca se movía, su mandíbula trabajaba de una manera lenta y rítmica alrededor de algo que no estaba allí. Me quedé en el umbral de la puerta abierta con la mano todavía en el pestillo. El frío salía del interior del casillero y de él, y me golpeó la cara, y no me moví. La temperatura ambiente exterior ya era inferior al punto de congelación, y el frío que emanaba de él era claramente más gélido que el aire a mi alrededor, lo cual no es como funciona el frío ambiental. Registré esto, sostuve el pestillo y no me moví. Él levantó sus ojos hacia mí. Esa misma cualidad. Secos, fijos, el enfoque dirigido más allá de mi rostro hacia algo posicionado detrás de mí. Me miró por solo un segundo y su mandíbula dejó de moverse. Su expresión era la de alguien que ha visto venir algo durante mucho tiempo y que ahora lo está viendo llegar. Entonces llegó el mensaje. He intentado encontrar una palabra mejor que mensaje, impresión, sensación, transmisión. Y mensaje
sigue siendo la más precisa porque tenía la intencionalidad dirigida de algo enviado desde algún lugar hacia algún lugar. Se movió primero a través de mi pecho, subiendo por mi esternón hasta la parte posterior de mi garganta, y llegó como lenguaje antes de que yo lo procesara conscientemente como sonido, presente en los huesos antes de que la mente lo captara. Claro, simple y completo. Ya no tienes que correr. Para cuando exhalé, el rincón estaba vacío. El casillero estaba vacío. Yo estaba allí de pie con la mano en el pestillo mirando un espacio donde algo había estado. Lo cerré con llave. Cargué mi vehículo. Conduje a casa durante el resto de la luz de la tarde con ambas manos en el volante y en algún punto entre el camino del bosque y la carretera del condado me di cuenta de que había estado apretando con tanta fuerza que ambas manos me dolían cuando finalmente las aflojé de forma consciente. Eso fue hace 9 días. He estado durmiendo en el sofá. La ventana del dormitorio da al norte y he descubierto que prefiero no estar frente a ella cuando intento dormir, y he dejado de cuestionar esa preferencia. El sofá da a una pared y eso se siente como una distinción lo suficientemente importante, aunque soy consciente de que no debería serlo. Algo viene a la ventana norte en algún momento entre la medianoche y las 2. Lo he registrado en 5 de las 9 noches desde que estoy en casa, lo que puede significar que no me di cuenta en las otras 4 o que no estuvo allí. No intenta forzar el cristal ni el pestillo. Se posiciona afuera y respira. Lento, profundo, constante. Y el sonido llega a través de la ventana con la claridad suficiente como para escucharlo desde otra habitación en una casa silenciosa. Hace 3 noches me di cuenta de que mi propia respiración se había sincronizado con la suya en algún momento durante la noche. No sé cuándo empezó. Lo noté a mitad de una exhalación, acostado allí en la oscuridad. Reconocí el ritmo y luego me quedé quieto por un rato intentando retroceder mentalmente hasta el momento en que mi pecho había dejado de marcar su propio paso. No había sido una decisión. Fue algo en lo que me vi envuelto sin notar la transición. De la misma manera en que te quedas dormido y no puedes identificar el momento exacto en que cruzas la línea. Me mudé al sofá esa noche, lo que puso 2 paredes entre la ventana norte y yo. No ayudó. Todavía puedo escucharlo desde aquí. Paciente, lento, justo al otro lado del cristal. Y mi pecho todavía se mueve con ello cuando dejo de prestar atención.